Buenas tardes a todas y a todos. Comienzo por agradecer a la Cámara de Representantes la invitación para compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre el marco constitucional de las objeciones presentadas por el gobierno del presidente Duque contra el proyecto de ley estatutaria de la JEP. En esta presentación me voy a centrar en el marco constitucional, pero al final haré unas breves consideraciones más políticas. Para eso voy a comenzar por señalar las posibilidades, pero también los límites que tiene el Gobierno Nacional para presentar objeciones a un proyecto de ley estatutaria. Luego señalaré brevemente por qué creo que la mayoría de las objeciones presentadas por el presidente Duque desbordaron el marco de competencias que la Constitución le otorga para hacer esas objeciones. Dado ese hecho, me interrogaré cuál es la competencia del Congreso para examinar esas objeciones en donde el presidente se extralimitó. Haré algunas breves consideraciones sobre la inviolabilidad parlamentaria y sobre algunos temas complejos de trámite que pueden ocurrir en caso de que no se logren las mayorías absolutas requeridas, ya sea para rechazar o para aceptar las objeciones, y terminaré con algunas breves consideraciones sobre el contenido de las objeciones y sobre la coyuntura política. Comienzo con las posibilidades del presidente de presentar objeciones. Yo he defendido la tesis de que el gobierno puede presentar objeciones por inconveniencia frente a proyectos de ley estatutaria, incluso aprobados por fast track. En eso discrepo del concepto respetable del señor procurador. Pero creo que como ese proyecto de ley ya fue revisada su constitucionalidad por la Corte Constitucional en la sentencia C080 del 2018, eso establece unos límites muy precisos a las facultades del presidente a presentar objeciones. Esas objeciones tienen que ser de inconveniencia y no pueden implicar una vulneración de la cosa juzgada constitucional ni de la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente no puede presentar objeciones diciendo que van contra la ley, pero que en realidad van contra la sentencia de la Corte, ni puede, por medio de presentar objeciones a una ley estatutaria, pretender reformar la Constitución. Esos son dos límites que el presidente no puede desbordar. Y sin embargo, y con eso entro al segundo punto, el presidente ha desbordado ese límite en varias de las objeciones, yo diría al menos en 4 de ellas. En 4 de ellas las objeciones tienen que ver con contenidos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte en la sentencia C080 o en otras, y que el gobierno pretende que se reincorporen a la ley estatutaria por vía de objeciones. Por limitaciones de tiempo, voy a solo dar un ejemplo. Una de las objeciones está referida a que el presidente considera inconveniente que la JEP pueda practicar pruebas en los procesos de extradición y plantea que el Congreso, al tramitar la objeción y si la acepta, prohíba a la JEP practicar pruebas. Pero eso va contra varias decisiones de la Corte Constitucional que dijeron que si uno interpreta el Acto Legislativo 1 del 2017, la JEP tiene plena facultad para practicar pruebas en procesos de extradición, y creo que la Corte tiene toda la razón, porque la JEP tiene que verificar si el delito por el cual se pide en extradición a un desmovilizado de las FARC fue cometido antes de la firma del acuerdo de paz, caso en el cual tendría garantía de no extradición, o cometido con posterioridad. Y obviamente si las pruebas recibidas por la JEP para esa solicitud de extradición les son insuficientes, es normal que como todo juez pueda ordenar y practicar pruebas. Sin embargo, el gobierno con esa objeción pretende revivir ese contenido normativo que fue declarado inconstitucional por la Corte en varios fallos. Entonces creo que varias de las objeciones son inconstitucionales por desbordar el marco de competencias que tiene el presidente de la República para presentar objeciones frente a leyes estatutarias.
por la particularidad de que estas leyes ya han tenido una sentencia de control en donde la Corte estableció la constitucionalidad del cuerpo sometido a objeciones. Dicho esto, entonces surge la pregunta, ¿qué debe hacer el Congreso de la República frente a esas objeciones, dado que varias de ellas, yo diría al menos 4, el gobierno desbordó el marco de sus competencias? Algunos han sostenido que la tesis debe ser que el Congreso debe declararse incompetente para estudiar esas objeciones en la medida en que el presidente no tenía competencia para presentarlas. Yo creo que esa tesis podía tener algún sentido, alguna validez antes de la expedición del auto 123 de este año, en donde la Corte Constitucional, frente a una solicitud del presidente de esta Cámara para que la Corte se pronunciara sobre las objeciones antes del debate parlamentario, la Corte decidió que ella tenía competencia para examinar las objeciones y el trámite legislativo, pero con posterioridad al debate en las cámaras. Con eso lo que la Corte está diciendo es que el Congreso tiene plena facultad para pronunciarse sobre esas objeciones. Si el Congreso considera, si las cámaras consideran que el presidente se excedió y formuló objeciones inconstitucionales, la alternativa no es que el Congreso se automutile sus competencias y declare que no tiene competencia para decidir, sino que la rechace y que por consiguiente insista y diga que las objeciones del presidente no son válidas. Eso lo ha hecho el Congreso muchas veces. En algunas ocasiones el presidente ha remitido al Congreso objeciones que fueron expedidas por fuera del término que establece la la Constitución para presentar objeciones. Por ejemplo, en leyes cortas son 6 días y el presidente a veces la presentó a los 8 días. En esos casos el Congreso nunca dijo me abstengo de decidir porque el presidente está presentando objeciones para las cuales no tiene competencia, sino dijo rechazo sus objeciones e insisto. Y el presidente, si eran objeciones por inconveniencia, tuvo que sancionar la ley. Entonces creo que el Congreso tiene plena competencia para debatir y decidir esas objeciones. Y al debatir y decidir esas objeciones, los parlamentarios, los miembros del Congreso, están amparados por la inviolabilidad parlamentaria que está establecida en la Constitución y que señala que los miembros del Congreso no pueden ser perseguidos judicialmente por sus opiniones y sus votos. Esto quiere decir que la idea de que ellos podrían ser perseguidos por fraude a resolución judicial, por de pronto decidir sobre una objeción en donde el presidente se excedió, yo creo que no tiene ningún asidero constitucional. La sentencia SU 049 de 1999 de la Corte señaló que esa garantía de la inviolabilidad parlamentaria es una garantía específica porque se refiere solo a los votos y opiniones de los congresistas, pero que es absoluta porque se refiere a todos los votos y opiniones. Entonces los congresistas tienen plena libertad para decidir este asunto. Mi sugerencia es que, frente a las objeciones que el Congreso encuentre que hubo exceso en el ejercicio de la posibilidad de presentar objeciones por el presidente, la alternativa es que el Congreso la rechace y que por mayoría absoluta insista sobre ellas. Entro finalmente, antes de pasar, digamos, a unas consideraciones más políticas, a un tema procedimental aburrido, pero de enorme trascendencia. Y el tema es el siguiente. ¿Qué pasa si en las cámaras no se obtiene la mayoría absoluta para insistir, es decir, para rechazar una objeción o las objeciones, pero tampoco se obtiene mayoría absoluta para aprobarlas? Supongamos que en el Senado, supongamos un número de 101 para que no entremos en el debate de cuál es la mayoría absoluta en el Senado, que tanto nos dividió el año pasado. En el Senado hay 101 senadores después de los impedimentos, pero a esa sesión asisten solo 80. Y supongamos que de esos 80, 45 votan a favor de admitir las objeciones y 35 en contra de admitir las objeciones. Entonces, en ninguno de los dos casos tenemos mayoría absoluta. Entonces, no hay ni mayoría absoluta para rechazar las objeciones e insistir, ni mayoría absoluta para admitirlas. ¿Qué sucede en ese caso? Si las objeciones del presidente hubieran sido objeciones
en donde el presidente dijera: yo quiero que este específico artículo de la ley estatutaria se hunda, entonces en ese caso el presidente ganaba y el artículo se hundía. Pero eso no hizo el presidente en ninguno de los 6 casos. En los 6 casos lo que el presidente pidió, y sin siquiera formular un texto, lo cual es un error de técnica jurídica fundamental, el presidente le pidió al Congreso que añadiera cosas a la ley estatutaria. Y entonces el interrogante es: entonces no hay mayoría para rechazar las objeciones, pero tampoco hay mayoría para aprobarlas. Frente a eso, se ha invocado una sentencia de la Corte Constitucional, la C-051 del 2018, que diría que en ese caso se entiende rehecha la norma, conforme lo quería el presidente de la República. Pero esa tesis es absolutamente insostenible, porque eso implicaría una reforma a la ley estatutaria sin obtener las mayorías necesarias. Es decir, que una ley estatutaria que requiere mayoría absoluta sería reformada por mayoría relativa, y eso es absolutamente imposible. Entonces surge la pregunta: ¿qué pasa en ese caso? Y yo creo que hay una suerte de vacío jurídico, pero que ese vacío jurídico puede llenarse con el artículo 135 del reglamento del Congreso, que dice que cuando hay empate, y aquí en el fondo lo que habría es un empate, porque no hubo ni mayoría absoluta para aprobar las objeciones, ni mayoría absoluta para rechazarlas, entonces en ese caso se repite la votación por una única vez, se anuncia que es para dirimir un empate, y si vuelve a haber empate, entonces se hunde la proposición. Entonces yo entiendo, creo que es la interpretación razonable, que si no se obtienen mayorías para aprobar las objeciones y hay un segundo debate, aunque no se obtenga mayoría absoluta para rechazarlas, se entiende hundida la proposición de reformar la ley y queda vigente la ley, el proyecto de ley estatutaria como se encuentra hoy. Con este tema procedimental aburrido pero esencial, porque se ha querido en algún momento señalar que con que solo no haya mayoría absoluta para que el Congreso insista, automáticamente queda rehecha la ley estatutaria, como si el presidente Duque tuviera la magia de conformar mayorías absolutas en el Congreso para rehacer leyes estatutarias, lo cual es un exabrupto jurídico. Y con eso entro al último punto, a unas consideraciones un poco más políticas. Yo creo que en este momento seguimos infortunadamente profundamente divididos en torno al tema de la paz. El presidente Duque ha dicho que él quiere introducir algunos ajustes a la implementación del acuerdo de paz, pero unos ajustes que permitan que los colombianos nos unamos. Yo creo que ya sea el presidente Duque debería tener la grandeza de retirar estas objeciones, 4 de ellas inconstitucionales y las otras 2 no inconstitucionales, creo yo, pero innecesarias porque el tema parece resuelto con una interpretación sistemática de la ley estatutaria y la sentencia C-080 de la Corte Constitucional. Pero si el presidente Duque no tiene esa grandeza de decir, bueno, estos reajustes los podemos hacer en leyes, en otras leyes distintas a la de la JEP, para que de esa manera se pueda sancionar la ley estatutaria de la JEP y la JEP tenga un marco jurídico más sólido para su actuación. La JEP podrá actuar sin la ley estatutaria, como lo ha dicho su presidenta, pero con un marco jurídico más precario y por consiguiente tendría que innovar judicialmente para resolver los vacíos que la ley estatutaria de la JEP iría a llenar. Y ahí está una de las paradojas más grandes de este debate, que muchos de los que critican a la JEP por su innovación jurídica privan a la JEP de las herramientas jurídicas necesarias para que ella pueda actuar con mayor solidez. Por eso yo invito al presidente de la República a que sancione esta ley estatutaria y que en los temas en donde haya discrepancias presente normas complementarias por medio de leyes ordinarias, porque los 2 temas en donde yo creo que el presidente no se excedió, pero creo que están prácticamente resueltos, que es el tema de las competencias de la Fiscalía en los delitos que van a ser decididos por la JEP y el tema de quiénes son los beneficiarios de aplazamiento de la extradición porque están rindiendo verdad. Esos 2 temas yo creo que están resueltos bastante bien en la ley estatutaria y en la sentencia de la Corte, pero que si hay alguna incertidumbre, pues que eso se presente en una ley complementaria. Si el presidente Duque no tiene esa grandeza, yo invito a que sea el Congreso el que tenga esa grandeza,
que el Congreso diga, bueno, tratemos de hacer un acuerdo político amplio, rechacemos aquellas objeciones que son inconstitucionales porque el presidente se excedió, la relativa a la facultad de reparación, la relativa a los listados de beneficiarios de amnistía o indulto, la relativa a afectar el principio de selección y la relativa a la facultad de pruebas en la JEP en procesos de extradición, y que en los otros dos haya un esfuerzo por lograr una concertación con algunos artículos que permitan una votación masiva, ojalá masiva de las cámaras, rechazando las objeciones inconstitucionales y buscando un ajuste mínimo en las objeciones constitucionales. Creo que esto permitiría pacificar este debate, y yo invito al Congreso al presidente de la República y en su defecto al Congreso de la República a que tratemos de salir de esta polarización que nos tiene divididas en torno a la paz y tratemos de encontrar unos terrenos de entendimiento que yo creo que se pueden lograr, rechazando las objeciones que son inconstitucionales, porque uno no puede poner en peligro el principio de supremacía constitucional y el principio de intangibilidad de las decisiones de la Corte Constitucional ni el principio de independencia judicial. Y una concertación en aquellas dos que pueden, aunque considero yo innecesarias, sobre las cuales se puede lograr un acuerdo para evitar las incertidumbres que el gobierno dice que tiene frente al tema de las competencias de la Fiscalía en estos delitos y frente a quiénes son los beneficiarios, digamos, a quienes se refiere la ley estatutaria cuando habla de otros en relación con personas que se les puede aplazar la extradición por estar rindiendo verdad ante la JEP. Creo que de esa manera lograríamos un entendimiento que permita a la JEP funcionar apropiadamente y permita un mejor entendimiento entre los colombianos en estos temas. O sea, mi invitación al presidente de la República y al Congreso es que tratemos de pacificar la paz, como lo dijo algún libro sobre algún proceso de paz hace algunos años. Muchas gracias.